Hola, ¿qué tal? En esta cuarta charla quiero comentar que el sistema político mexicano, diría un viejo maestro y querido maestro, Gilberto Gutiérrez Quirós, aguanta eso y más, a pesar del desastroso desempeño y del declive del desarrollo estabilizador. Es decir, dejamos de crecer al ritmo que lo estábamos haciendo, perdimos la paz social y la tranquilidad con aquello que les platiqué de la matanza de Tlatelolco, de los estudiantes de 1968, y luego en 1971 se repite otra vez una represión del ejército contra médicos y contra estudiantes también. En 1971 los halcones le llamaron a grupos paramilitares, ya con Luis Echeverría. Se empieza a descomponer la cuestión de la paz y la tranquilidad y la cuestión de la economía. Entonces, lo que era el milagro mexicano, la suma de crecimiento económico con estabilidad política y paz social, se empieza a desmoronar. Y a eso súmenle que los gobiernos populistas se les ocurre la brillante idea para ganarse a la gente, obreros, campesinos, indígenas y todo eso, pues de regalar dinero a diestra y siniestra por todos los rincones del país. Algo muy parecido a lo que está sucediendo en estos momentos, pero no le estoy hablando de hoy, le estoy hablando de los años 70, del 70 al 76 y del 76 al 82. La docena trágica, como se le conoce a los gobiernos de Echeverría y de López Portillo juntos, nos provocaron estar al borde de la quiebra como país. Esto vino a provocar pues una metamorfosis que en 1982 llega el primer presidente técnico o tecnócrata al poder del sistema político presidencial mexicano, Miguel de la Madrid. ¿Qué tan mal no estaría México en ese entonces que los lemas de campaña y del gobierno eran la renovación moral de la sociedad? Sí, así, renovación moral de la sociedad. Los gobernantes no reconocían aún el predominio de la existencia de la corrupción y la impunidad. Sí la ejercían, sí la llevaban a cabo, decían que la iban a combatir, pero solo hacían paliativos. Y aquí es donde entra la teoría de los neoliberales, los nuevos liberalistas económicos mexicanos que tomaban decisiones involucrando a la iniciativa privada con el gobierno para mejorar la economía. Falso, mentiras, engaños, no es cierto. Siempre les dije a mis alumnos, y se los seguiré diciendo ahora a quien me escuche, a las personas que me distinguen con su atención, de que fue un falso engaño de transparencia. Por eso he dicho que la transparencia y la corrupción muchas veces van de la mano. En pocas palabras, te engañan diciéndote las cosas en tu cara, tirándote discursos y dándose golpes de pecho, así como en la iglesia cuando tienes un pecado hasta mortal y vas y te confiesas con el Padre, pero te dice que reces 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías y estás perdonado. Pues así era la corrupción y la impunidad del 1982 a 1988 y subsecuente. Es decir, Miguel de la Madrid intenta poner en orden la economía del país, pero le toca, al igual que le está tocando ahorita a López Obrador, un fenómeno natural que le viene a cambiar la metamorfosis al sistema político mexicano y a los habitantes, es decir, a los ciudadanos. El terremoto de 1985. Es decir, el gobierno con la mejor de las intenciones, quiero pensar,
con la mejor de las intenciones de renovar moralmente a México, de combatir la corrupción, de poner controles para que no se robaran las cosas en muchas áreas del gobierno federal, pues se le viene el terremoto. Y como el país ya estaba herido de muerte por la irresponsabilidad de la decena trágica, es decir, lo de los 2 sexenios de Echeverría y de López Portillo, que regalaron populistamente a diestra y siniestra todo el dinero que usted se quiere imaginar, pero que llevaron a la quiebra técnica, económica al país, como no queremos que se lleve ahorita en este momento. Entonces Miguel de la Madrid, pues se le viene el terremoto, se le viene el mundo encima literal, y el país sigue dando tumbos en materia económica. Se sigue devaluando el peso, sigue la inflación a todo lo que da, empiezan a haber problemas sociales, manifestaciones, quejas y de todo un poquito. Y llega al poder, pues quien era su secretario de Programación y Presupuesto, el famosísimo, innombrable Carlos Salinas de Gortari. Llega al poder en un momento sumamente complicado, 1988, cuando por primera vez existen las fuerzas democráticas del país que se organizan para formar una oposición real y tener candidatos a la presidencia de la República, diferentes, que detuvieran este irreversible proceso de corrosión, erosión y destrucción del sistema político mexicano. Fue cuando surgió aquel Frente Democrático Nacional que encabezó Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto sigue todavía en el poder, impresionante don Porfirio, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo de Lázaro Cárdenas. Entonces llega Carlos Salinas de Gortari, se convierte en un presidente también de corte internacional, que venía con doctorado de no sé qué universidad, con todos los estudios que usted quiere y diga, implementa aquel PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, regalarle dinero a los pobres, comidas, despensas, hacer mini obras en todo el país, transformar a México. Le quita 3 ceros a la economía, lo que era $1 millón de pesos se convirtió en 1,000 pesos, cambian los billetes, se dan mucha serie de detalles que luego le platicaré sexenio por sexenio para no salirme de contexto. Pero Salinas de Gortari, al parecer con el Tratado de Libre Comercio, muy parecido a lo que está pasando en este momento también, hay muchos paralelismos, diría un joven amigo periodista local. Hay muchos paralelismos en los que efectivamente Salinas de Gortari se mueve, le da un dinamismo a la economía y a la parte social, organiza grupos enteros en las colonias, en los barrios, en los municipios más alejados, pero también tiene un proceso importante, difícil, porque en el momento más álgido de su gobierno, cuando todo parecía que iba bien, cuando parecía que iba la economía a mejorar, cuando parecía que México al fin daría el paso y pegaría el brinco para pasar de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, inclusive se hablaba de que podíamos ser una potencia económica y que íbamos a crecer a tasas del 8% y que las cosas estaban mejorando de una manera impresionante. Casi al final de su administración, sobre todo el 1 de enero de 1994, que era su último año de gobierno, se le cae el circo, por no decir el cielo. Aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquel del subcomandante Marcos en Chiapas. Luego viene el encono de la guerra por el poder al interior del PRI, ya un poco deteriorado el PRI, con oposición real, con Cuauhtémoc Cárdenas.
y con problemas serios rumbo a la elección presidencial. Que estos problemas pues ya se habían avisorado, ya se habían asomado, ya habían tenido sus secuelas en 1988, cuando se cayó el sistema. Y conste que no es crítica, pero pues el encargado del sistema era Manuel Bartlett, hoy encargado de la Comisión Federal de Electricidad. No piense usted que estoy inventando nombres o circunstancias o historias, pero el actual director de la Comisión Federal de Electricidad era secretario de Gobernación y encargado de las elecciones, donde dicen que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, pero se cayó el sistema y realmente ganó Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tal? No crea que estoy inventando. Puede revisar usted la historia. Así es este México mágico que, como diría el maestro Gutiérrez Quirós que mencioné antes, aguanta eso y más. Y esto lo quiero comentar y lo quiero poner públicamente, porque a los que les llaman millennials no tienen ni idea de todo lo que hemos vivido y sufrido con anterioridad. Solo repiten por repetir, y todo aquello que pase de 2 minutos o de 1 minuto o que no sea un meme o una broma o un chiste, lo apagan, le quitan o te mandan a buzón. Es decir, no les importa, no les interesa. Sin embargo, son miles, si es que no millones de mexicanos que están en la condición de ninis, de que ni estudian ni trabajan o no les importa nada, y son las hordas de apoyo a los actuales gobiernos, pero no tienen conciencia de lo que es la historia, de lo que ha pasado atrás, o simple y sencillamente les vale. Casi dicen, pues si ya pasó, ya no me importa. Pero creo que hay una parte muy importante de la sociedad mexicana que se le importa. Para no abusar de su tiempo y de su paciencia, solo quiero decir que Carlos Salinas de Gortari entra en un complejísimo problema otra vez de inestabilidad política producto de que surge una guerrilla o una guerra civil en México, y los problemas económicos pues estaban a la orden del día todavía, la economía macro con alfileres. Y entonces viene el candidato presidencial sonorense Luis Donaldo Colosio, con la historia funesta que todos sabemos de que fue asesinado en Tijuana y de la cual platicaré junto con la parte económica en mi siguiente charla aquí con ustedes. Muchas gracias por tu paciencia, por tu atención, y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente charla.